Te quiero contar una experiencia de actividad paranormal que a mí me pasó hace más o menos 22 años, algo así. En ese tiempo, eh, mi hijo, el más chiquito, bueno, mi hijo el menor, estaba chiquito, estaba bebé, tenía como 2 años aproximadamente. Yo tenía como 20 años. Yo vivía en la delegación Miguel Hidalgo, ahora alcaldía, en la Ciudad de México. Bueno, pues en esta casa vivíamos el papá de mi hijo, el abuelo de mi hijo y yo. Antes de que naciera mi hijo, yo notaba que la casa era muy fría, más de lo normal. Yo recuerdo que durante todo el embarazo siempre traía suéter y chamarra porque hacía demasiado frío. Y bueno, esto como que yo sí lo noté, pero el papá de mi hijo y su papá no lo habían como tomado en cuenta porque pues ellos ya tenían años viviendo en esa propiedad. Tal vez en ese momento yo me sugestioné un poco porque fue muy chistoso. Yo siempre he sufrido de insomnio. Eso lo fui como superando poco a poco con meditación con el paso de los años, pero en esa época, aparte por la incomodidad del embarazo, pues las náuseas y todos los síntomas que una mujer presenta al estar embarazada, casi no dormía. Resulta que cuando un día tendiendo la cama, muevo todo el colchón, lo levanto y encuentro abajo una ouija. Y yo, oh no, el exorcista va a pasar en mi vida. Y bueno, cuando la encontré, pues sí, le mencioné al padre de mi hijo que, pues, oye, que esto, ¿qué onda, no? ¿Qué le hago? ¿Qué? Y me dijo, pues tírala, era de mi sobrino. Si yo la puse ahí porque, pues, no tenía dónde guardarla, pero si quieres, tírala. Entonces yo lo que hice fue despegar el estampado de la ouija y quedarme con la pura tabla, o sea, la utilizamos para otras cosas. Pero no quedó ahí. Y todo lo que pasaba alrededor de la casa no tenía que ver con eso, sino con todo el terreno, porque era una hacienda dividida. Hola. No se me había olvidado sacar la continuación de la historia porque es un poquito larga, pero bueno, mencionaba que era como una tipo hacienda. Entonces dividieron el terreno de donde yo vivía. Había como 3 viviendas y más adelante había unas vecindades. Muy peligrosa, por cierto, esa calle en ese tiempo. Y en la esquina había una cantina, al lado había una tiendita, más adelante había una como tipo tintorería y así, había una tortillería y así. Bueno, de los sonidos que de repente se escuchaban, yo pensaba que era de los vecinos, obviamente, porque el hijo del dueño vivía justamente atrás de donde estaba yo. Y al lado pues también el vecino tenía hijos chicos y pues uno piensa que son ruidos de los vecinos. Y como para entonces pues empezábamos a tener roces el papá de mi hijo y yo. Él era, o es, no lo sé, si sigue siendo igual, pero en ese momento no me dejaba salir. Entonces para ir a ver yo a mi mamá me tenía que escapar. En las mañanas hacía mis deberes súper rapidísimo en la tempranito y ya dejaba la comida lista y todo. Dejaba la casa así súper impecable. El problema es que era que al volver la casa estaba hecha un desastre, estaba todo tirado, juguetes de mi hijo por todos lados, las camas extendidas, y cuando llegaba pues me agarraba otra vez haciendo limpieza y me decía, bueno, pues ¿qué hiciste en todo el día, no? Y en un principio pues sí, yo trataba de justificarme, pero sonaba muy tonto de decirle, es que yo había dejado bien y cuando volví
está hecho un desastre de nuevo. Y en la primera vez sí le dije, no, pues es que fui a ver a mi mamá y cuando regresé estaba así. Primero pues se enojó porque me fui sin su consentimiento, ¿no? Y segundo porque cómo era posible que si se supone que yo hice mi deber y al regresar ya no había como orden. Y así empezó todo ese problema en esa época con peleas y todo eso porque pues yo tenía que ir a ver a mi mamá y y siempre al volver había suciedad. De hecho, había polvo, como si nunca hubiera barrido, o bueno, no, nunca, pero como si hubiera tenido varios días de no haber barrido, había mucho polvo y estaba sucio. Y bueno, ahorita continúo. Y bueno, pues también había casi diario olores como a caño. Y revisábamos las coladeras y todo eso y pues para ver si mínimo había una rata muerta que fuera la causa del aroma. Pero un día sí estuvo muy feo porque llegó un aroma como azufre. Yo no conocía ese aroma hasta que el abuelo de mi hijo dijo, es que eso es azufre. Y me acordé del burrito, ¿no? Si fuera azufre, mi nariz no sufre. Ay, qué mal chiste. Pero andábamos revisando pues ahora sí que las coladeras y todo eso. Hasta que una vez el abuelo de mi hijo encontró novia, entonces ya casi no llegaba. Empezó a no llegar y no llegar y no llegar. Y era cuando había más actividad, porque en las noches se escuchaba cómo movían los trastes de la cocina. Y yo primero me quedaba así de, ¿qué es eso? Y me daba cosita bajar. Y pues bueno, eso. Una vez pasó que tenían una tele bien vieja de bulbos, de marca Philco. La cosa ni siquiera estaba conectada y se prendió sola. Y comenzó a encenderse pues los aparatos electrónicos justamente después de las 3 de la mañana. Todos los días comenzaban a prenderse los aparatos. Y pues le dije, es que sabes que aquí espantan. Y me dice, no, ¿cómo crees que van a espantar? Esas cosas no existen. Y todo eso. Y yo le dije, pues es que sí existen porque en casa de mis papás también espantan, pero no a ese nivel. Entonces, siempre discutíamos por ese mismo tema. Como que a él le gustaba agarrarlo de pretexto para estar peleando conmigo. Y bueno, pues yo no sabía ni qué hacer. Luego una amiga me dijo que hizo como una tipo de visualización en su casa para expulsar unas entidades que también vivían en su casa. Y me quedé con esa idea, de hecho. Pero lo que usaban mucho estas entidades en casa eran los juguetes de mi hijo. Siempre estaban por todos lados. Y siempre los metía a su costal porque estaban en un costal. Y aparecían por todos lados regados. Y después... Ay, perdón, yo les dije que estaba largo este asunto. Disculpen si son muchos videos de la misma historia. Bueno, la cuestión es que cuando justamente el abuelo de mi hijo no estaba en casa es cuando había más actividad. No sé a qué se debía, la verdad, no tengo idea. Pero cada vez que él se iba, la actividad era mucho más intenso. Y cuando él estaba, pues casi no pasaban esas cosas, era muy extraño. Bueno, entonces él ya como que agarró más rumbo para allá donde vivía con su novia. Y nos dejó a nosotros. Prácticamente el último año lo vivimos solos ahí, en la casa. Y
Lo más fuerte fue cuando, ¿ves? Se escuchó como si hubieran roto cosas abajo. Pues sí, ya era noche, ya eran como 2, 3 de la mañana. Y habíamos desconectado todos los aparatos electrodomésticos para que no se encendieran a esas horas. Pues ya como que dijimos, bueno, a ver si ya esto se calma. Y esa última noche, bueno, no fue la última noche, pero pues se escuchaba así como que rompieron cosas y otra vez los trastes y todo eso. Sobre todo los cajones de las cucharas, que eran como que las que más sonaban. Y bajamos los dos a ver y pues nada, no había absolutamente nada, nada se había roto, todo estaba normal y pues estaba bien raro. Y me acuerdo que una vez le dije a mi difunto ex suegro que se movían las cositas de porcelana que él tenía unos adornos, unas repisas que él hizo con unos angelitos, iban así en la pared y estaban como así, no parando su trompita porque iban a dar besito. Y siempre estaban volteados a la pared y yo le decía, oiga, esos ángeles se mueven, y me decía, no, ¿cómo crees? Es la vibración de los carros que pasan. Y yo, no creo, pero siempre estaban volteados a la pared porque pues si fuera así estarían volteados hacia un lado, hacia el otro, o volverían a girar sobre su mismo eje, pero no, siempre estaban contra la pared. No sé eso qué onda, ¿no? Pero cuando pasó algo muy extraño, que fue la primera vez que yo tuve de forma consciente un desprendimiento astral. Hola, he vuelto con la historia. Entonces tuve mi primer desprendimiento consciente en el astral y bueno, había ya practicado bastante sobre las visualizaciones para dormir y recordando la experiencia de mi amiga que mencionó cómo expulsó ciertos seres de su vivienda. No fue con la intención de decir voy a hacer esto para expulsar estos seres, no, sino que pasó que estaba haciendo mi propia visualización. Me estaba concentrando en mí, en cada parte de mi cuerpo, como una meditación para dormir. Entonces, digamos que encontré esa etapa de la gnosis en la que estaba consciente y no consciente. Yo recuerdo que me levanté de la cama. Primero me senté a una orilla de la cama y me quedé como sentada, pero no volteé, sino que me quedé sentada y luego busqué mis zapatos para bajar porque según yo iba a ir al baño. Entonces me levanto, me pongo los zapatos y bajo las escaleras. Bajando las escaleras estaba la cocina, el baño, y bajando las escaleras de frente hacia la izquierda estaba la sala, y bajo las escaleras había un lavadero. Ahí lavaba obviamente pues mi ropa y los trastes. La lámpara que encendía a la sala, que alumbraba la sala, era de esas lámparas largas, blancas, pero tardaba mucho en encender. Y recuerdo que metí la mano a la sala para prender la lámpara. Me daba cosita. Y en lo que la prendía, vi como dos niños pequeños se echaban a correr bajo las escaleras, o sea, en el lavadero. Pero estos niños eran muy peculiares. Continúo con la historia.
Bueno, pues estos niños, era una niña y un niño, la niña de cabello largo, suelto, rubio, y el niño traía su corte de Luis Miguel cuando era chiquito. Igual un niño rubio, eran como gemelos, tendrían como 8 o 10 años aproximadamente. Entonces mi reacción no fue de ¿qué hacen dos niños aquí? Sino mi primer pensamiento fue de ajá, ustedes son los que me andan haciendo desmadre en mi casa cuando yo no estoy, o que nos andaban espantando y así. Sino que fue alcanzarlos, los agarré a los dos, los pesqué del cabello a ambos. Y pues no sé, mi pensamiento, mi lógica fue de agarrarlos a los dos por la fuerza. Ah, otra característica que tenían es que estaban desnudos, no traían ropa, estaban desnudos. Entonces nada de eso lo pensé en el momento, sino que fue de suponer que ellos eran los causantes de todo lo que estaba pasando. Entonces los agarré del cabello y recuerdo que me decían, no, por favor, no, no, no nos vayas a sacar porque aquí vivimos. Y señalaban las escaleras. Aquí vivimos. Y yo les decía que pues que a mí no me importaba, que ya estuvo bueno de tanto despapalle y que ya no los quería volver a ver. Entonces lo que hice fue abrir la puerta de la casa y sin dolor ni pena ni nada los aventé hacia afuera. Cerré la puerta, le eché llave y subí. Subí y cuando llegué a la cama me veo acostada. Me veo ahí acostada, entonces fue como una atracción hacia mi propio cuerpo, me senté y desperté. Y yo así de ¿qué rayos acabo de ver? ¿O qué cosa fue eso? Entonces yo la verdad no le dije nada a Alex, no le platiqué nada. Pero a partir de ese día dejó de haber tanta actividad. De hecho, casi no había. Solamente quedaba uno. Era un descarnado el que a cada rato lo veíamos, mi hijo y yo. Él señalaba mucho cuando lo veía y yo también lo veía. Y pero su papá no. Luego nos poníamos a jugar en la casa y él no lo veía. Y bueno, la actividad paranormal cesó en ese aspecto de que se movían cosas, se prendían los aparatos eléctricos y todo eso. Cesó bastante. Solamente la presencia de este descarnado, pero nada más era como que, no sé, se aparecía y ya no, así como aparecía se iba. Hasta que un día, oh sí, porque ellos volvieron, pero fue muy, muy, muy gracioso porque pues el ex no creía en nada de eso a pesar de todo lo que estábamos pasando. Él no creía en nada de eso. Bueno, eso decía él, porque pues sí se espantaba también. Así que bueno, un día me dijo, un domingo me dijo, fíjate que tuve un sueño bien raro, que soñé que Jorge, nuestro hijo, soñé que Jorge estaba así bebé todavía, pero que era como de cerámica y que se me caía y se rompía. Ok. Y ya al otro día se despertó muy temprano y me dijo, oye, tuve un sueño bien raro. Le digo, ¿qué soñaste? Nosotros vivíamos pues obviamente ahí en Tacuba. Las personas que si me ven de la Ciudad de México y si me ven de cerca de Tacuba, reconocerán más o menos el lugar. Que en los puentes de entre Marina Nacional y la México Tacuba
que él venía de su trabajo y salió del metro y por debajo de los puentes se encontró a una señora con ropa vieja, sucia, y ya era una señora mayor, y que le dijo: oye, hijo, regálame una cobija, tengo mucho frío. Y pues él es muy especial realmente, que le dijo: no tengo nada. ¿Cómo? ¿De dónde quiere que le saque la cobija? Y que la señora le insistió, y él pues se detuvo a escuchar, y que le dijo: bueno, si quiere una cobija, me va a tener que acompañar a mi casa. Entonces, bueno, la calle pues estaba ahí cruzando apenas Marina Nacional. No es cierto, miento, el puente de Legaria. El puente de Legaria, pero así empezando Legaria. Y bueno, entonces que llegó, cruzó por debajo del puente de Legaria. Y le dijo: pues acompáñame a mi casa. Y que ya llegando ahí a Lago Sug, número 8, ya no existe, le dijo: pero espéreme aquí, por favor, aquí abajo, en la sala, porque mi esposa está dormida y no sé si se vaya a enojar si la ve aquí. Pues que subió, ya me vio dormida, abrió el ropero y sacó una cobija y bajó. Frente a las escaleras daba la puerta de salida a la calle. Y que bajó y no la vio, y la buscó, pues ahora sigue en la salita y por debajo de las escaleras. La buscó en el baño y que no había nada, sino que se da la vuelta hacia las escaleras y dice que vio bajar a 2 niños rubios, desnudos, que se metieron bajo las escaleras. Pero ya cuando fue pues ya a corretearlos, a ver las escaleras, que no vio ya nada. Entonces, de ahí ya no recuerdo si me dijo que se despertó o algo más pasó. Bueno, pues digamos que vivimos tranquilamente 3 meses hasta ese sueño que él tuvo. Porque, bueno, me estaba platicando y yo le dije: oye, ¿sabes qué? Que yo soñé a 2 niños desnudos y igual, digo, nada más que fui yo la que los echó a la calle. Creo que por primera vez vi una expresión en su cara de que sí me creyó. Y me dijo: ¿y ahora qué vamos a hacer? Le digo: no sé. Porque al parecer bajo el plano astral, pues sí, en el plano astral pudimos hacer, al menos yo, que los pude sacar, y a él lo utilizaron para volver a entrar. Y sí fue lo que le dije, es que se utilizaron para volver a entrar. Pues bueno, ¿qué pasó después? Empezó de nuevo la actividad con más insistencia. Todas las noches a las 3 de la mañana se encendía el estéreo que teníamos, pero a todo volumen. Bueno, entonces la actividad paranormal siguió. No se pudo como contener porque, bueno, yo no era experta en ese tiempo en el manejo de los viajes astrales o el desprendimiento, todo eso era muy ajeno a mí. La cuestión es que, bueno, como que nos queríamos acostumbrar hasta que el dueño del lugar nos pidió la casa porque mencionó que iba a vender todo el terreno y pues necesitaba ahora sí que le desalojáramos.
Nos desalojó a nosotros, a los vecinos, a las personas de las vecindades continuas, porque también eran parte del terreno. Y pues se quedó toda la actividad ahí donde pertenecía. Supongo que estas energías pertenecían al mismo terreno. Pero años después, como a los 2, 3 años, yo me fui a vivir a Cuautepec, que ahora es la alcaldía Gustavo Madero. Y en uno de esos viajes astrales andaba yo caminando por ahí y vi todo como estaba. La casa como la dejamos vacía. Vi un colchón que habíamos dejado, un tocador que dejamos. Y pues como que todo se estaba ya cayendo, como porque estaba abandonado. Y recuerdo que vi abierta la puerta y me metí. Entonces empecé como a rondar el lugar y se me apareció una mujer. Porque sí, pues sí, me pasé por todos lados y ya estando arriba se me apareció esta mujer, me espantó y le digo, wow, disculpe, no quería meterme así sin permiso. Dice, no, no te preocupes, no, tú no te preocupes. Y le digo, bueno, es que me metí porque yo viví aquí algunos años y me dio curiosidad y sentí un poco de nostalgia. Y me dice la señora, tú vivías aquí. Bueno, acompáñame, me gustaría que te llevaras algo. Y no sé, lo primero que se me vino a la cabeza fue que no vayan a ser los niños, que no vayan a ser los niños, que no vayan a ser los niños. Porque ¿qué me podría dar de aquí si yo me llevé todas mis cosas? Y pues bueno, bajamos y me salí. Estaba yo ya pues en la calle. Recuerdo la fachada tal cual estaba antes. De hecho había un árbol que ella estaba levantando la banqueta porque estaba súper grandote ese arbolito. Y estaba esperando, ¿no? Que se supone que me iba a dar esa señora. Y sale y me da 2 muñecos rubios, una niña y un niño. Y me quedé, ¿qué es esto? Y me dice, toma, es un recuerdo de aquí de la casa. Ahora son tuyos. Y yo, no, muchas gracias. Dice, sí, tómalos. Le dije, no, es que ya tengo elfos en mi casa. Y me dice, no, ahora son tuyos. Entonces como que en ese momento reaccioné en que yo estaba teniendo un sueño. Y yo dije, bueno, yo soy dueña de mi sueño. Yo decido qué hacer en este sueño. Y le dije, entonces sí son míos. Y me dice, sí, llévatelos. Dije, no me los voy a llevar, pero ya son míos, ¿no? Me dice, sí. Luego que con mi mente aparecí un tambo gigante con fuego. Y le dije, bueno, pues aquí se quedan. Y los arrojé al fuego. Empezaron a hablar y a gritar que no los dejara, que ellos querían irse conmigo. Y yo les dije, no, yo no me los puedo llevar. Y pues ya, no he vuelto a soñar con ellos, nada, no sé ya qué ha pasado con el lugar, solamente sé que hay condominios nuevos y casi siempre las plantas bajas se mantienen en los departamentos constantemente en renta. No sé a qué se deba, pero bueno, solamente se quedó eso. Y el descarnado lo seguí viendo constantemente, pero nada más yo. Posteriormente desapareció porque igual hice otro tipo de ejercicio y él desapareció. Pero
esa fue mi experiencia durante casi 3 años ahí en Tacuba. Fue como la experiencia más grande que he vivido con mi hijo, su padre.